Bom, bom dia a todos. É com grande prazer que nós Buenos começamos. días a todos. Es con gran placer que empezamos una nueva sesión de la serie internacional de webinars, el uso de las autopruebas en la lucha contra COVID-19. Esa serie es posible con el apoyo de las entidades que nos apoyan de manera muy activa para tratar de llevar acceso a la salud por las diferentes herramientas que vienen del diagnóstico, la terapia, pasando por el cambio de proceso y la quiebra de paradigmas. Para todos nosotros es una satisfacción saber que de alguna manera colaboramos con un nuevo escenario y una nueva situación para todo el universo. Hoy contamos con muchas personas clave en la lucha contra COVID y que han trabajado de manera muy activa en distintas frentes y que van a dejar sin duda un legado. Lo que tratamos de hacer hoy es tener esa discusión de manera amplia, incluso para traer grandes aprendizajes para el futuro. En la sesión de hoy y la serie de webinars que hacemos, es posible gracias al apoyo del proyecto de la Convergencia Regulatoria de Dispositivos Médicos para COVID-19 de USAID, ANSI, Coalición Interamericana de la Convergencia Regulatoria, y también de London School del Diagnostic Center y tantos otros colaboradores y apoyadores que nos han posibilitado crear espacios de discusión. Dentro de eso, antes de pasar la palabra al primer panel, quisiera traer un poco de información de manera muy rápida sobre Aladiv, que ha sido quizás el catalizador, y vuelvo a decir que sin el esfuerzo de todos eso no sería posible. Sería la Alianza Latinoamericana para el Desarrollo del Diagnóstico in vitro, y se ha constituido a partir de una idea, un desafío de profesora Rosana Pilling, que puso a nosotros, representantes de muchos países, en un evento que se llama ECDX, que es el curso avanzado de diagnóstico que existe hace más de 10 o 12 años y que ha sido un gran punto de encuentro de los liderazgos mundiales del área de salud, especialmente en el área de la salud pública, trayendo temas relevantes de diagnóstico, la búsqueda por calidad, la accesibilidad, incluso la cuestión no solo de precios accesibles, sino que tecnologías más sofisticadas, pero aplicables y que traigan el acceso a las terapias de manera más eficiente y rápida. Como institución, se constituyó oficialmente en Brasilia dentro de Anvisa. Anvisa nos dio un espacio y es una unión de esfuerzos de la industria, de la academia y del gobierno. Y muchas personas que están aquí presentes participaron, sea de la Constitución, sino que de las muchas reuniones que hacemos todos los años. Entonces tenemos webinars, talleres, algunos presenciales, y esperamos hacerlos de nuevo muy pronto. Y la idea es, de hecho, traer esta convergencia de intereses en los actores del segmento de diagnóstico, considerando que necesitamos tener una prueba precoz, temprana, que sea eficiente, que traiga los aspectos de calidad, como seguridad, eficacia, permitiendo y promoviendo el acceso a los pacientes a tecnologías cada vez más adecuadas y eficientes, sin olvidarse de los sistemas de calidad y buscando la convergencia regulatoria siempre que posible. Y así promoviendo y defendiendo conceptos como la salud universal, la acción en la promoción de la salud, y involucrando los diferentes actores, tratamos de innovar, trayendo nuevos modelos o ideas de nuevos modelos de producción, trayendo siempre aspectos que van a llevar al desarrollo de liderazgos en el sector de salud, convergiendo y armonizando y tratando de tener la cooperación internacional. El evento de hoy es un gran ejemplo de eso, que así como el de 31 de marzo, logramos tener aquí la presencia y la participación de muchas personas que son muy importantes en sus áreas en todo el mundo.
Invitamos a todos siempre en nuestros workshops internacionales, porque de hecho ellos han cambiado mucho la discusión de muchas frentes. Aquí tenemos algunas fotos solo para recordar algunos de los momentos que han sido muy importantes y que dejaron ahí una semilla que nos permite avanzar más y más. Son eventos que se realizaron desde Ottawa, Lima, São Paulo, Curitiba, Paraguay, siempre trayendo algunas posibilidades de apertura en esa discusión y mostrando el valor del diagnóstico. Queremos así recordarles que Aladib está a disposición y se ofrece siempre a participar de toda la iniciativa que pueda promover este acceso sostenible a la salud a través de diagnósticos más adecuados. El futuro, de hecho, está en nuestras manos. E incluso para discutir este futuro, traemos el ejemplo de COVID junto con mis colegas de Aladib, con el ejemplo de COVID, que es una pandemia que todavía no terminó. La sensación en Brasil es que prácticamente está en su fase final, pero nuestra preocupación es que eso no es lo que pasa. Entonces, algunos cuidados necesitamos mantener, porque globalmente, si miramos los 2 años de pandemia, se quedaron prácticamente en la mitad del nivel de casos diarios que tenemos. En Shanghái, que está en lockdown, Corea ha tenido un incremento significativo en el número de casos y Europa también ha visto una nueva ola. Entonces, nuestra preocupación es no desaprender lo que difícilmente aprendimos con mucho dolor. Entonces, les invito para esta jornada hoy, que debemos terminar cerca del mediodía, horario de São Paulo, y contamos con muchas personas para hablar desde las áreas de innovación tecnológica, como el papel, el rol de la genómica y las nuevas variantes, con FIND y con la moderación de Segundo León, y después la perspectiva de la expansión del testeo, hablando del proyecto de ACTA Diagnostics y su legado, un proyecto de aceleración al acceso al diagnóstico liderado por OMS y de verdad con el liderazgo de Chai, Pfizer y de otros actores, UNICEF, por ejemplo, que hacen un trabajo muy importante. Y al final, una rica discusión con la moderación del profesor Gonzalo Vecina, con muchos actores de la sociedad civil organizada, del ministerio y así por delante. Entonces, cuento con ustedes, manos a las obras, y Segundo León, por favor, puedes empezar. La palabra es tuya. Muchas gracias. Segundo es director de Aladib, profesor de la Universidad de San Juan Bautista, académico con gran experiencia en el área de infectología. Por favor, segundo. Gracias. Gracias, Carlos, por darme el pase. Es muy grato para mí acompañarlos esta mañana y presentar la primera ponencia. Vamos a conversar ahora sobre el rol de la genómica y las nuevas variantes. Y tenemos como invitada a Anita Suresh. Anita dirige el programa de secuenciamiento de FIND, quien es una de las instituciones que apoya este evento. En FIND dirige ella el proyecto de secuenciamiento y tratamiento de Second Treat, financiado por Unitaid, para poder habilitar la secuenciación de próxima generación para el diagnóstico de tuberculosis resistente a los medicamentos. Además, ella es una experta en temas de diagnóstico molecular y de implementación de estas técnicas para vigilancia de brotes, resistencia bacteriana y otras áreas. Tiene ella muchísimos años de experiencia y hoy está con nosotros para hablarnos nuevamente del tema de la genómica y las nuevas variantes. Anita, muy buenos días. Good morning. Good morning, everyone. Really nice to. Buenos días a todos. Es buenísimo tener esta oportunidad de presentar ahí en esta sala. Entonces voy a compartir mi pantalla aquí muy rapidito. Entonces,
Nuestro enfoque es el autotest y entonces algo que necesitamos hablar es que necesitamos una opción más optimizada para que los pacientes tengan acceso a las pruebas y también podemos pensar en el rol de la genómica en las nuevas variantes porque este es un punto clave como la pandemia nos ha mostrado. Y el propósito de la charla hoy es hablar un poco de la secuenciación de nueva generación, qué hace, cuál es el rol y su acceso también con un impacto positivo para construir capacidad y cómo y qué debemos hacer con esa capacidad que ya tenemos y cómo podemos darles más atención en las políticas de salud pública para que tengamos programas de salud nacionales donde la secuenciación sigue siendo usada para pensar en las enfermedades que aparecen en el sistema de salud y para que podamos tener esa secuenciación en cada país. Entonces voy a pensar con una visión general y puede que sea muy básico para todos ustedes, pero es importante pensar en todo lo que usamos aquí cuando hablamos de secuenciación de nuevas generaciones, la secuenciación que vemos hoy, que sale de la secuenciación tradicional, que tiene entonces muchos fragmentos porque piensa en el genoma completo. Y entonces tenemos NovaSeq y otros dispositivos que otras tecnologías de otras empresas como de Illumina, de BGI y otras que se usan para eso. Cuando hablamos de secuenciación tenemos el uso para el genoma humano, por ejemplo, con este foco en algunas áreas específicas del genoma de interés donde hay alguna resistencia o algo del tipo. Las aplicaciones entonces son muy amplias. Entonces, cuando uno puede ver, tenemos una aplicación para SARS-CoV y tenemos de esta perspectiva de vigilancia, pero tenemos otros aspectos que pueden hacerse, por ejemplo, de políticas públicas y todo eso. Entonces, tenemos también el rastreo de brotes y la detección de resistencias. Entonces, hay mucha aplicación y también, obvio, para el diagnóstico, para que se pueda tener un mejor diagnóstico y tenemos también la posibilidad de garantizar que tenemos ahí foco en regiones donde hay, por ejemplo, brotes y tener esto es muy importante para, por ejemplo, la detección de resistencias. No puede tratar un paciente con un tratamiento específico en vez de intentar diferentes tratamientos. Y cuando vemos esta secuenciación, intentamos pensar cómo integrar los diferentes sistemas de la industria y tener modelos normatizados para el uso de la tecnología y cómo podemos usar la secuenciación en cada país y cómo eso va a hacer sentido en cada contexto. Podemos tener un modelo de servicio o móvil o también un servicio, un modelo basado en servicio, cómo funcionaría en cada uno. Y también necesitamos construir la capacidad de este NGS y apalancar las inversiones que ya se hicieron durante la pandemia en NGS y cómo aplicarlos todo en los países. Durante la pandemia de COVID-19, la genómica tuvo un rol central para pensar en la epidemiología del virus y la secuenciación nos permitió desarrollar las pruebas, las vacunas. Entonces, secuenciación tiene un rol central para identificar el patógeno
los patrones y también conseguir llegar a intervenciones. Este es un uso que tenemos que no es tan común y ahora podemos también rastrear sus vínculos en el aspecto clínico para también rastrear las variantes y mientras las variantes llegan, qué los sistemas de salud de cada ubicación deben hacer, qué acciones deben tomar y también pensar en las consecuencias de todo eso para que puedan tener intervenciones más direccionadas. Y tenemos un volumen de datos compartidos con secuenciación que nunca se pudo ver antes. Tenemos como 10 millones de genomas de SARS-CoV enviados en el sistema. Nunca se vio eso antes en la historia. Entonces, todos los países establecidos, todos los territorios usaron de alguna manera la secuenciación. Y también algo muy importante es que eso aumentó la conciencia y también las inversiones recibidas de distintos stakeholders en esta capacidad de NGS. Y eso nos ayuda a construir toda esta capacidad en los países de ingresos bajos y medianos. Entonces, la vigilancia de COVID-19 es algo muy importante cuando pensamos, porque los hallazgos que tuvimos hasta ahora nos ayudaron a controlar algunas crisis que tuvimos en algunos países en términos de la pandemia. Y con eso podemos pensar en la tecnología que tenemos en el aspecto de el espacio que tenemos de tecnología de NGS. Aquí tenemos para SARS-CoV y entonces, ¿cómo se usa la secuenciación? Y la tecnología que se puede usar, que está disponible, las plataformas diferentes que las regiones pueden usar y que pueden usar para ejecutar esa secuenciación. Entonces hay alguna optimización de kits y productos y sin duda el conocimiento que es la fundación de todo eso es muy consistente. Entonces tenemos ahí un aspecto también, una de las publicaciones que está más enfocada en las variantes y la importancia de mapearlas, porque cuando pensamos en vacunas y todo eso, es importante detectar la variación que hay y las mutaciones en cada región. Y esta es una manera muy rápida de pensar y tomar acción, sea para seguir con el trabajo, con el diagnóstico o con el mapeo en general. Entonces, esta fue la fundación, la base del trabajo y sin duda necesitamos seguir adelante. Y hay un grupo muy dedicado a pensar en cómo los líderes, los stakeholders y cómo trabajar con la vigilancia genómica, no solo de inversión, sino que las actividades y cómo podemos amplificar las actividades y las herramientas que tenemos. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, un aspecto, un programa que se hizo con la OMS y la Fundación Rockefeller. Y entonces tenemos distintas partes que están trabajando en este aspecto y paneles y participantes que pueden participar, por ejemplo, en talleres. Y las prioridades son mapear este aspecto del genoma para los regimientos, las estrategias de cada país, la coordinación de las expectativas y también
y asegurar cómo podemos usar todo eso y volverlo en algo tangible, en guías, por ejemplo, para cada país. Y es algo que la OMS hizo y contribuyó con muchas actividades, el foco, las prioridades para este ejercicio que hacemos en el grupo para poder alimentar e informar esta estrategia global de genoma de OMS. And some of the achievements to date, which I'll also describe, maybe a couple of those would be mapping the NGS capacity. So what is the existing capacity for sequencing around the world with a focus on Mapear la capacidad de NGS para la secuenciación genómica. ¿Cuáles son los gaps que tenemos? Lograr enfocar en esas lagunas, digamos, y asegurar que tengamos capacidad de gestión de secuenciación, no solo concentrada en algunos países y áreas. El desarrollo de guías técnicos y operativos aseguran que tengamos protocolos y que los testeos se hagan y que haya una rutina incorporada al sistema. Por eso incorporamos guías técnicas, operativas, que los países pueden seleccionar. ¿Qué es necesario para esto? La industria tiene que estar involucrada, identificar intervenciones de mercado para mejorar el acceso a las LMICs. Esa es una inversión sustancial. Vimos los test aumentando, los envases, ¿no? ¿Cuántos se pueden comprar a los fabricantes? Es un aspecto importante. El primer punto es asegurar que esto podrá seguir siendo utilizado para otras enfermedades también. Entonces necesitamos algo estandarizado, que tenga un precio accesible, etcétera. Todo esto ha hecho avanzar hacia la capacidad de secuenciación genómica. Y ustedes ya deben conocer esta estructura que les presento, pero quisiera resaltar algunos puntos, porque estos objetivos alinean todos los aspectos que necesitamos. No es como tomar una caja y lo hace si está listo o se puede solo sumar más cajas o instrumentos. Hay más por hacer. ¿Cuáles son las herramientas que necesitamos mejorar para que las personas sigan confiando y para que se pueda escalar de forma necesaria? La belleza de la secuenciación es que cuanto más se pone en una secuencia, más barato queda, pero lo importante es saber qué queremos poner ahí, cómo lo vamos a administrar, no, las muestras, todos los aspectos técnicos están vinculados a los aspectos de implementación de la secuenciación en el programa. El otro aspecto que va de la mano con este es asegurar que nuestra fuerza de trabajo esté capacitada para la secuenciación, no solo en el laboratorio, sino en la parte de informática, todos los datos que vienen de la secuenciación que pueden ser utilizados ya para salud pública, ya para acciones clínicas. Tenemos que contar con esa aplicación de datos y debemos aumentar la capacidad de compartir esos datos también. Hay muchos progresos que hemos visto en estas áreas, también hay mucho por hacer. Las partes más normalizadas, asociadas a la secuenciación de datos, es muy importante para asegurar que las secuencias y las muestras tienen sentido, que están siendo vistas en el contexto necesario, además, llevándolo más allá de la utilidad en esta pandemia. Así lo añadimos a la infraestructura macro de vigilancia, no solamente como parte de una arquitectura micro o pequeña respecto a autotests o pruebas PCR, etcétera. Estos datos, pero también los datos que vienen del genoma, que serán un porcentaje menor
proporcional a las muestras. Queremos asegurar que esto esté conectado y que ayude a los programas nacionales y que no sea tan solo para mostrar el rastreo mundial de casos. Eso es crítico, debe ser considerado. Los países lo están incorporando porque lo hemos puesto como parte de nuestro sistema general de vigilancia y tenemos que fortalecerlo. Y llevándolo adelante desde un ángulo sostenible, en el futuro quedará demostrado que estamos listos para este trabajo. Invertimos mucho, hay mucho conocimiento nuevo, tenemos productos disponibles, la infraestructura será mantenida y será utilizada incluso para los problemas que existen actualmente, como la resistencia antimicrobiana. La capacidad global, cuando hablamos de la diferencia de la cobertura global del genoma, como les decía, tenemos más de 190 países rastreando datos, pero tan solo 5 países de altos ingresos contribuyen con el 70% del total de las secuencias, que son 10 millones de secuencias para SARS-CoV. Entonces, está bien, tienen mayor poder adquisitivo, hacen más secuencias, pero queremos que la cobertura sea global. Todos los países deberían tener la capacidad de usar esta herramienta para impactar en sus medidas de salud pública. No debería estar limitada a los países de altos ingresos. Se puede hacer mucho más que esto y hay una representación desigual. Esa es una disparidad de cobertura que tenemos en los datos genómicos. Consideramos entonces que queremos hacerlo de forma más sistemática para cubrir esas lagunas. Este es el mapa que mencioné. Cuando empezamos a construir la capacidad de secuenciación para hablar de esta disparidad en la cobertura global de los datos genómicos disponibles actualmente, como se ve aquí, queremos lograr utilizar los sistemas para todo el restante de enfermedades relevantes también. El objetivo de este mapa, que se puede encontrar en nuestro sitio web, es ver cuál es la capacidad y cómo esta capacidad se traduce en arquetipos. Los países tienen niveles diferentes y hay que ver qué se podría hacer para fortalecer a los países. Vemos a Brasil aquí. Están haciendo mucha secuenciación alineado con el testeo y los resultados positivos que salen, pero ¿qué podemos hacer, ¿no?, para fortalecer esta red? Brasil puede ser un punto nodal para otros países. Pueden ver que otros países muestran cierta capacidad y pueden también apalancar esas capacidades. También que lo tienen para tuberculosis o VIH, lo pueden usar para SARS-CoV. Hay países que no tienen capacidades o instrumentos, esa sería la siguiente categoría. Y tenemos que ver cómo construirla y hacerla de una forma que esté de acuerdo con los sistemas existentes. No vamos a hacer secuenciación en todos los lugares, pero tiene que tener sentido para todos. Avísenme sobre mi tiempo. ¿Estamos bien? ¿Puedo seguir? Perfecto. Muy bien, para cada uno de estos arquetipos tenemos varias actividades. Algunas son generales, otras son más específicas y resultan necesarias cuando los países piensan en un nivel de apalancamiento, cuando pensamos en la capacidad de secuenciación. Otros sitios pueden tener facilidad de secuenciación, pero tenemos que asegurar el transporte de muestras, la recepción de los resultados de forma correcta.
Hacemos esa evaluación y según donde se esté en los programas de salud, cuáles son las necesidades, para qué se está utilizando y cuáles son algunos gaps que tenemos que solucionar y si son comunes a otros sitios o si es específico de cada país. La base de todo esto, y para que tenga sentido, no hay conexión con este webinar, tenemos que tener capacidad de testeo. Por eso no importa si se está haciendo fuera del campo, porque no será muy útil. Hay que enfocarse en los tests que tengan cobertura suficiente, pero esto tiene que estar conectado. Quisiera enfatizar esto. Hay que ver qué se quiere rastrear en cada país. Han visto el crecimiento del volumen de datos en cada país, la capacidad del NGS. Entonces, como se ve en estas imágenes, en los distintos países, vemos cómo se avanza hacia las próximas etapas según cuando iniciaron. Rápidamente, para hablar del crecimiento de la capacidad, muchos países con los que trabajamos, con aliados, tenemos algunos ejemplos aquí de países que estamos apoyando y van a ver que no hay ningún país de América Latina y es algo que quisiéramos hacer si tenemos la oportunidad, ¿no? Dar apoyo en la región. Eso sería muy positivo. Nos pondríamos muy contentos, ¿no? Nos entusiasma mucho la posibilidad de hacer alianzas con ustedes. Entonces, cualquier tipo de aspecto en los que podamos ayudar y otros esfuerzos para construir esa capacidad, cuenten con nuestro apoyo, saben cómo contactarnos a través de Carlos. Sería excelente. Hablemos un poco más de las herramientas que tenemos. Hay algunas adicionales que son útiles, pero pensando incluso más allá del COVID, ¿no? La idea es fortalecer los proyectos en los países y los países quieren compartir los datos que tienen con la estructura que tienen con NGS, cuánto están utilizando la capacidad existente, si tienen gran capacidad de secuenciación, de pronto pueden tener una capacidad menor, pero quieren utilizarla mejor. Y está el tema del costo, por supuesto, hay muchas variantes de costos en productos de NGS. What are those drivers that are contributing to this? Entonces, ver si se está contribuyendo para eso en temas de importación, regulación. Tenemos el tema de márgenes y otros factores, porque hay una lista de precios, pero cuando el producto llega al país, muchas cosas pueden variar, las tasas. Hay otros aspectos en los cuales podemos ayudar, como Find, y generar una alianza con otras organizaciones para manejar esas barreras y para ofrecer un paquete de apoyo estandarizado para poder decir que tenemos un estándar para entender cuál es la base. Hicimos esta evaluación, este cuestionario que fue muy útil para poder hacer que los países tengan una idea de lo que han hecho hasta ahora, hacia dónde quieren avanzar, qué es lo que ya se está haciendo. Esto nos permite como aliados que damos apoyo, implementar lo que es necesario. Y es ver si es similar a otros sitios donde damos apoyo o si hay que hacer algo más, ir más allá con el apoyo. Ya estoy llegando al final de mi presentación. Hablé mucho del trabajo sobre el COVID para dar una idea de las actividades que están ocurriendo ahora, pero se pueden utilizar como ventaja para dar apoyo a las aplicaciones de secuenciación para otras áreas también.
Otra que está en progreso es la de tuberculosis y hay otros patógenos que pueden ser significativos, porque nuestra meta para la secuenciación en sí es ver este ecosistema y que sea ampliado entre estas áreas y que se dé un uso sostenible. Está la utilización del sistema, las utilizaciones para TB, para tuberculosis. Uno de los proyectos que tenemos, que es de Unit 8, que ya ocurre desde hace algún tiempo, con evaluación clínica. Tenemos la secuenciación diana, que especificamos una diana, un gen, una región de genes asociados a la resistencia a la droga para encontrar una solución y tener una política global de la OMS para diagnóstico de tuberculosis. Eso se lanzó el año pasado y alienta el uso de la secuenciación para investigación. Este es el primer caso de uso para los países, pero para el diagnóstico hay que hacer un poco más y poder interpretar esto de forma estandarizada y hacer el tratamiento. La parte de evidencia se está desarrollando ahora. Uno de los puntos, por ejemplo, de la resistencia a las drogas, es una parte importante, ¿no?, de los datos. Puedo prever la resistencia a la droga como una mutación. Tengo que ver si esta mutación significa para el paciente que será resistente o no a una droga. A veces tratamos el paciente con una combinación de drogas y el conocimiento de esta resistencia para este paciente es algo que la OMS publicó oficialmente el año pasado. Este estudio sigue avanzando para otras drogas. Tema de fenotipo, genotipo. Ya me voy acercando al final. Hay otros estudios, además de este trabajo. Un trabajo que la tecnología ha evolucionado mucho en el área de enfermedades para ver la resistencia a antimicrobianos, la fiebre hemorrágica, por ejemplo. Hay plataformas de secuenciación con estudios y trabajos específicos que son precisos para estos mercados y análisis de estos datos. Entonces hay que ver qué existe, cuáles son las necesidades y si los fabricantes pueden producirlo, ¿no? Este es el foco que deberían tener como prioridad para tratar estas necesidades. Muy bien. Abarcado distintas áreas, pero espero haber podido transmitirles una noción de todas las áreas en las que trabajamos y también la amplia aplicación de nuestro trabajo y que podamos sacar provecho de todo el trabajo hecho para COVID-19 y transponerlo a otras necesidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Anita. Tenemos ahora algunos minutos para una o dos preguntas. Y en el interín hay un comentario. Chai, espero que trabajemos pronto en alianza con América Latina, ¿no? Con FIND. Anita, ¿cómo FIND está ayudando en esta capacidad? ¿Cuáles son los puntos principales para aumentar esta capacidad? Muchas gracias por mencionarlo. Qué bueno que puedas hablar sobre esto. Cuando hice la listita de países, pensé que podríamos dedicar una sesión entera a esto. La construcción de capacidades depende de cada país, pero en muchos casos, si es un país que ya empezó, si tiene un volumen de secuenciación y quieren hacer una escala mayor o quieren plataformas adicionales u otras formas de hacerlo,
en un periodo de tiempo porque se ve que el acceso está allí, pero de pronto no tienen la capacidad de concluirlo a tiempo. Hay una cuestión de tiempos, ¿verdad?, para obtener los resultados. Otro aspecto es cuando en algunos países quieren algo adicional. Entonces es excelente cuando hay muchas cosas sucediendo y están en el límite de su capacidad y necesitan llevar más materiales a los sitios. Hay una cuestión de costo-beneficio para construir capacidad, más volumen de instrumentos y entrenar a más personas en otras regiones geográficas. The countries are also using this, or the Y sites los who- países también usan todo eso como una estructura estratégica para sus planes estratégicos en el aspecto de genomas. Entonces, usan un aspecto para la COVID y algunos también hacen una validación de todo eso. Entonces, hay 3 áreas grandes de la capacitación y también el volumen de trabajo. Thank you, Anita. Carlos. Gracias, Anita. Carlos. Gracias. Quiero nada más pedir que todos dejen sus micrófonos cerrados, pero presentación increíble, Anita. Te agradezco mucho. Y esta no es de verdad una pregunta, sino que un comentario y una oferta, porque anteayer yo estaba con el sector de vigilancia sanitaria de salud en Brasilia y estábamos hablando ahí de los instrumentos de NGS que tenemos aquí en el Ministerio de Salud para monitoreo de las variantes de COVID, pero la idea era exactamente cuáles otras posibilidades tenemos, como mencionaste muy bien en tu presentación. Entonces, juntos con Chay, seguro que el Ministerio de Salud de Brasil, y puedo hablar con mi experiencia con él, pero seguro que estarán contentos de tener este tipo de coordinación para el mapeo genómico junto con otras posibilidades de uso y qué podemos hacer como un legado para el futuro. Entonces es un buenísimo trabajo que todos hacemos juntos. Muchas gracias. Thank you very much. This is really cool to be able to Muchas work with gracias. Va a ser muy bueno poder trabajar con Brasil y el Ministerio de Salud. Sus comentarios finales, segundo, sí, gracias a Anita por la presentación y por su tiempo aquí con nosotros. Y ahora agradezco a Anita y a Carlos. Gracias. Segundo, a Anita.